¡Hola familia! Bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os muestro cómo hacer un centro de mesa navideño o una decoración navideña para estas fechas que se aproximan, tan bonitas para algunos y tan tristes para otros. Yo en lo personal me encantan las navidades, yo las adoro, pero sí es cierto que este año vamos a echar en falta mucho a mi mamá, ya que van a ser las primeras navidades que estaremos sin ellas, pero bueno, la tengo aquí y aquí para siempre. Así que, dicho esto, estás en Diego Creaciones y comenzamos con el vídeo. El trabajo de hoy lo voy a realizar partiendo de estas 3 latas recicladas que en lugar de tirarlas voy a hacer una bonita decoración navideña con ellas. Bien, primero voy a cortar la base donde irá todo el trabajo. Con el compás tomo la medida de 10 centímetros para hacer 2 circunferencias de 20 centímetros cada una. Corto con el cúter . Y una vez cortadas las dos, las reservo para más adelante. A continuación voy a corregir todas las irregularidades que tiene la lata. Para ello voy a forrarla de cartón. Tomo la medida de la lata y la plasmo en el cartón. Corto con el cúter y marco todas las hendiduras con el punzón de punta curva. Le tomo la medida de todo el contorno y corto el sobrante. Lo pego con silicona caliente y hago esto mismo con las otras 2 latas. Bien, aquí tengo las 3 latitas ya forradas. La grande y una pequeña están forradas a su medida exacta. Y la segunda pequeña le he dado unos 11 centímetros de largura al cartón para que me quede así, tipo escalonado, de menor a mayor. Y ahora voy a hacerle la tapadera y para ello tomo la medida de su diámetro, que son unos 9 centímetros. Marco con el compás la mitad de 9 y lo plasmo en el cartón. Corto con el cúter y saco las otras 2 tapaderas de las otras latas. Ahora vuelvo a marcar 2 circunferencias de 9 centímetros, a las cuales le cortaré su centro. Y para ello marco 3 centímetros para hacer una circunferencia de 6 centímetros dentro de la de 9. Y cortaré con el cúter. Aquí ya las tengo cortadas. Ahora pego ambas partes con silicona. Las lijo para quitarle todas las irregularidades que me ha dejado el cúter. Y las pego a la tapadera. Y ya tengo mi tapadera portavelas terminada. Le he puesto un tope por debajo para que encaje y no se caiga. Haré esto mismo con las otras 2 restantes. Ahora tomo el centro de la lata. Tomo la medida del rodillo de textura que voy a utilizar y que reparto la mitad por cada extremo de la misma.
Aquí marco 0 y aquí 8,5. Y hago esto hasta rodear la lata por completo. Con cartapesta voy a cubrir lo que son los filos de las latas y sus 3 tapaderas. Bien, ahora la cuerda de yute la baño en cola blanca de carpintero y la voy colocando por los 2 extremos que hemos marcado. En la última vuelta meto el dedo para hacer un hueco por donde introduciré el cabo. Voy ajustando y apretando. Tiro del cabo, corto el sobrante y haciendo esto me aseguro que todo quedará bien sujeto. Hago lo mismo en la parte superior de la lata. Bien, aquí ya está seca al tacto, con su cuerda por ambos extremos. Esta mediana solo le he puesto cuerda a media altura y la pequeña no le puse porque la cubriré por completo de pasta de secado al aire. Ahora tomo un poco de crema de manos para trabajar con esta pasta, para que esté siempre bien hidratada y no se vaya secando mientras trabajamos con ella. Acondiciono bien la pasta, la estiro unto harina de arroz tanto en la pasta como en el rodillo para que no se pegue. Y marco haciendo presión sobre la pasta. Corto a la medida del hueco de la lata y pego la textura con cola blanca de carpintero. Voy haciendo presión y ajustando hasta que quede bien adherida a la lata. Y aquí la tenemos terminada. Y esta pequeñita es la que he cubierto por completo con la pasta con su textura. Ahora voy a forrar las tapaderas, también de la misma pasta. Para ello he cortado una plantilla de cartón que me servirá como referencia. Pero antes voy a forrar la parte interior y exterior de la tapadera. Aplico cola tanto a la tapadera como a la pasta. Pego y voy ajustando y acomodando hasta que esté bien adherida. Con el interior hago lo mismo. Y con la parte superior hago lo mismo, tomo la plantilla que hice con cartón y corto la forma. El centro de la circunferencia me servirá para forrar el centro del portavelas. Aplico cola de carpintero, pego y con ayuda de una toallita húmeda voy dando pequeñitos toquecitos para ir redondeando los filos. Y ya tendríamos una tapadera terminada, a falta de poner el centro del portavelas, pero como he dicho antes, sale del centro de la plantilla de cartón. Hago esto mismo con las otras 2 tapaderas y vuelvo. A continuación voy a hacer 3 adorables gnomos que decorarán este centro de mesa navideño. En este caso lo voy a hacer de arcilla polimérica, pero podría hacerlo tranquilamente con la pasta de secado al aire. El único inconveniente es que me tardaría más en secar, al menos un día, y lo necesito ya. Así que en media hora en el horno lo tendré listo. Tomo 2 bolitas, una más grande que la otra, comienzo por la grande, que será el cuerpo de nuestro amigo el gnomo.
La bolita la pongo un poco ovalada, casi con forma de cono, pero sin terminar en punta. La parte de abajo la aplano, que será donde irán sus piececitos, y con ayuda de un punzón voy marcándole lo que serán los pelillos de su barba. Cuando tengo toda su melena marcada, tomo la otra bolita y esta sí que la hago con forma de cono, como si fuera el gorrillo de una bruja. Aplano su base. Voy haciendo el hueco de la cabecita, haciendo presión con el dedo. Con los dedos voy chafando los filos para ponerlos bien finitos. Con el punzón de punta curva voy creando la textura del gorro. Ahora le doblo la punta y le voy dando la forma que más me vaya gustando. Con un palillo de dientes uno ambas partes para que tenga mayor firmeza. Ahora hago un churrito del cual corto 2 trozos iguales. Estos serán sus brazos. Con el punzón le marco lo que serán sus manitas. Y voy dando forma a lo que será el hombro. Con un palillo de brocheta le haré un pequeño agujero para que pueda portar la estrella que llevará en su mano. Lo coloco en su lugar y le hago el otro bracito. Bien, ahora con una bolita pequeña la ovalo un poco y me servirá para su narizota. Ya va tomando forma. Este gnomito, aparte de llevar barba, como es el más viejo de la tribu, va a llevar también un largo bigote. Tomo una bolita que estiraré en punta por ambos lados. Doblo a la mitad y le hago el hueco de la nariz para que encaje bien.
lo coloco. Corto el sobrante y voy dando la textura de pelo con el punzón de punta curva. Con 2 bolitas pequeñas le hago sus piececitos. Le pongo un pequeño cascabel y ya tengo el más mayor de todos terminado. Aquí es muy cosica, mira qué cosita. Bien, ahora mientras se hornean y enfrían voy a darle color a los portavelas. 2 de ellos el fondo será de plata y a pincel seco le daré con pintura acrílica blanca para sacarle la profundidad. El pequeño será a la inversa, de fondo será blanco y a pincel seco le daré con plata. Bueno, pues estos 3 adorables gnomos ya salieron del horno y ya enfriaron. Ahora toca darles color. También a uno le puse cargando un regalito y el otro va portando un corazón. De fondo voy a darles a los 3 un marrón oscuro. Blanco será para la barba. El rojo dará color a sus mangas. Para la piel he elegido un color beige clarito y para los gorros un beige tostado a pincel seco. Y aquí tengo a estos 3 amiguitos adorables. El regalito lo he pintado blanco y plata. Bueno, por aquí ya tengo la base pintada de blanco y plata y ahora llegó el momento de montar el conjunto completo. Con silicona caliente pego los 3 portavelas. Esta base de cartón será para el gnomo que tiene el corazón, para que tenga una altura diferente y la pego con silicona. Así colocaré sus posiciones. En el centro de los 3 pondré una velita más para que ellos también estén iluminados y calentitos. Así es como se va viendo. Para ultimar detalles, con un poco de cola de carpintero y bolitas de Porex Pan le pondré efecto nieve. Mezclo bien las bolitas de Porex con cola. Y las voy colocando hasta cubrir toda la base. Para finalizar, le coloco como detalle estos corazoncitos rojos.
Y bueno, mi gente guapa, aquí os muestro el resultado final. A la nieve le he puesto un poco de pintura que viene con su brillantina para aportarle, bueno pues, un poco de magia navideña, ¿por qué no? Ahí está el regalito que os comenté que había pintado en blanco y plata. Con sus 3 velitas en los portavelas. Aquí podemos guardar las varillas de incienso o las velitas de repuesto. Esta, que es más grande, se podría guardar las varitas de incienso. Y en esta que tengo vacía es donde podría yo poner pues las velitas de repuesto. Aquí tengo los conos de incienso, que ya me quedan bien poquitos. Así se vería con sus velitas encendidas. No me digáis que las velas no os inspira paz y tranquilidad, porque a mí sí. Y así es como quedaría el gnomo portando la varita de incienso. Y en lugar de una vela, un conito de incienso. Y bueno, mi gente re chula, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Díganme qué tal os pareció en comentarios, porque estaré encantadísimo de leeros. Apoyen este vídeo con sus likes y compartan para que lleguen a más personitas. Suscríbanse a mi canal para seguir agrandando esta familia bonita que estamos construyendo. Y no olviden activar la campanita para no perderos futuros proyectos. Os mando de corazón muchísimos abrazazos y besazos y nos vemos en el próximo vídeo.